Hoy vamos a comentar de este enigmático mundo de la alquimia. El mundo de la alquimia es una disciplina ancestral que desde las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia hasta filósofos medievales ha sido mucho más que la simple búsqueda de convertir plomo en oro. La alquimia ha simbolizado la transformación interna, la búsqueda de la perfección y el anhelo de comprender los secretos del universo. Pero hoy, para desentrañar estos misterios, tenemos el honor de contar con el doctor Enrique Selva Poveda. Es autor del libro El espíritu de la alquimia, historia de una iniciación. El autor es médico cardiólogo y profesor universitario que reside en la ciudad de Elda, Alicante, y ha compatibilizado su práctica profesional con estudios de antropología, psicología e historia de las religiones. Ha sido también miembro de la Sociedad Española de Médicos Escritores y Artistas y ha escrito numerosos artículos sobre estos temas. Actualmente es profesor en el Instituto Virtual de Ciencias Humanas, autor de otros libros como Los orígenes del monoteísmo, Alejandría, crisol de culturas, En busca del Jesús histórico, Los orígenes del idioma valenciano, La realidad espiritual como objetivo de la ciencia, El fin de la modernidad en la época bizantina de Egipto. En este libro, El espíritu de la alquimia, nos invita a redescubrir la esencia de la alquimia y a explorar con sus enseñanzas milenarias cómo siguen siendo estas relevantes, inclusive en nuestra vida moderna y cotidiana. ¿Qué nos puede enseñar la alquimia sobre la transformación personal y el crecimiento espiritual en un mundo dominado por la tecnología y la ciencia? Bienvenido, profesor Selva Poveda. Un placer para nosotros tenerlos en el séptimo laberinto. Igualmente. Profesor, encantado de conocerles por primera vez y igualmente. establecer relaciones con ustedes. Muchas gracias, profesor. Me decía usted en estos días cuando lo contacté, me dice, bueno, este fue mi libro, mi primer libro y quizás el más preciado de todos. Y cuando uno lee la introducción de su libro, usted indica, bueno, las lecturas de Fulcanelli, de Jung y otros autores lo hicieron a usted apasionarse por ese tema, pero yo quiero que nos diga usted qué lo motivó a usted escribir El espíritu de la alquimia, cuál fue la chispa que encendió ese interés en su temática y por supuesto que nos hable de alquimia. El motivo, en realidad, es mi profesión, el hecho de la práctica diaria del trabajo, el que me hizo ver la necesidad de comprender a los pacientes que tenía delante. Es decir, me hizo ver la necesidad de que no solamente era buscar, digamos, un cuadro clínico, sino intentar comprender a la persona que tenía delante. Eso me llevó, naturalmente, a interesarme por profundizar todos los temas de la psicología. Ahora, para el hecho de escribir, eso es algo que sale de dentro. O sea, los escritores no dicen, yo voy a ser escritor. No. Es una necesidad íntima de escribir y expresar lo que uno siente. Incluso si se quiere investigar y conocer algo a fondo, lo mejor es escribir un libro. Eso ya lo dijo nuestro gran profesor médico, don Gregorio Marañón, que dijo, si alguien quiere profundizar en un tema, que escriba sobre él, Es que verdad. escriba un libro sobre él. Y este libro es simplemente el desarrollo de mi inquietud personal. No se escribió de una tirada, sino fueron sucesivos capítulos, poco a poco, descubriéndolos hasta dar al conjunto pues una iniciación que fue para mí, realmente fue una iniciación, la alquimia. La alquimia fue una consecuencia más que nada del cambio de cultura con la llegada del cristianismo. Naturalmente, toda la ciencia de Mesopotamia y de Egipto estaba tan intrínsecamente unida a la religión que no se podían separar. Al llegar al cristianismo, necesariamente se apartaron las creencias religiosas antiguas,
pero también lo que llevaban consigo. Entonces surgió una ciencia oculta que nunca desapareció, que ha persistido hasta ahora y que realmente quien nos la ha mostrado más claramente y nos la ha hecho comprender fue Carl Jung, el gran psicólogo. Él fue el gran que nos hizo ver la psicología, el gran sentido. Carl Jung lo que le sorprendió ver que los sueños de sus pacientes revelaban los arcanos de la humanidad. Es decir, la misma simbología de la alquimia se mostraba en los sueños de unos pacientes que no tenían ni idea de la alquimia ni lo que significaba. Por tanto, lo que nos vino a decir, que la alquimia viene a mostrarnos simbólicamente todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Quizá con esto podríamos resumir, luego se puede profundizar más. Claro, sí. Pero eso sería la base. Sí. El mostrarnos los arquetipos de la humanidad. Doctor Selva Poveda, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlo acá en Séptimo Laberinto. Y quería preguntarle, más bien hacerle dos preguntas en una. En su libro, usted menciona que la alquimia buscaba una perfección de personal, más allá de lo que comúnmente se dice que solamente abarcaba la transformación de la materia. Ahora, ¿cómo podíamos explicarnos o cómo explicaría usted cómo se conecta la alquimia con el desarrollo espiritual? En primer lugar, y en segundo lugar, es que el concepto de alquimia que hemos conocido ha sufrido con el correr del tiempo y con estos tiempos tan modernos, yo diría hasta por modernos, dentro de pocos años, dentro de poco tiempo, ha cambiado la definición. Lo que hacían los alquímicos era proyectar su psiquismo, su ser, sus problemas, sus conflictos en la materia. Eso es casi un mecanismo de defensa de todo el mundo. O sea, generalmente nuestros problemas internos los proyectamos en los demás o en la materia informe. Pero los conflictos entre los productos químicos, en realidad, estaba transfiriendo los conflictos internos del propio alquimista. En realidad, lo que buscaba el alquimista era la maduración personal. El poder arreglársela con la cantidad de seres, personalidades que tenía dentro de sí. Eso se traducía fuera en productos químicos, en una serie de maniobras. Las técnicas de los alquimistas son asombrosas. Yo pongo algunos ejemplos. Es terrible que aguantaran años y años y años calentando, enfriando, sublimando. En realidad es lo que tarda la personalidad en madurar. Ellos buscaban eso, madurar su propio ser, pero trasladándose fuera. Pero eso no es una actitud propia de los alquimistas solo. Las propias naciones, cuando tienen conflictos internos, automáticamente los trasladan fuera. Le echan la culpa de sus conflictos internos a los enemigos de fuera. Es decir, que todos pretendemos resolver nuestros problemas de dentro en una realidad externa que podamos manejar y cómo se traduce. La segunda pregunta era si el término alquimia ha sufrido cambios en estos tiempos tan modernos, yo diría hasta posmodernos. Bueno, lo que se ha hecho
moderna es traducir su lenguaje. Esto fue una ciencia prohibida y por tanto tenías que tener un lenguaje en clave. Y lo que se ha hecho en los últimos años con los psicólogos modernos es traducirla en un lenguaje de una psicología moderna. En ese sentido, puede decirse que haya cambiado terminológicamente, pero en esencia viene a ser lo mismo, el estudio de la intimidad personal. Da igual. Que en lugar del rey y la reina que decían, y las bodas reales que decía como símbolo la alquimia, ahora Carl Jung diga que tenemos un ánimos y un ánima que se unen dentro de nosotros mismos para conseguir, digamos, congraciarlos, unirlos y superarlos, pues es utilizar, decir lo mismo con otras palabras. O sea, no ha cambiado el concepto de alquimia. Pretendemos lo mismo ahora que pretendieron los alquimistas. Lo que pasa es que el lenguaje ya no es antiguo, ya no es medieval. Es un lenguaje de la psicología moderna, pero sigue siendo la misma ciencia y el mismo anhelo. Exactamente igual. Doctor, es inevitable que nosotros conversemos de la piedra filosofal, de la búsqueda de la piedra filosofal. ¿Cómo interpreta usted este concepto y qué cree que representa en realidad? Pues yo lo diría, para mi forma de ver, sería en la maduración total de la persona, en la, digamos, en la armonización de todos nuestros componentes. Hagamos, por ejemplo, lo que pretendió primero Freud. Freud distinguía entre el inconsciente, el yo y el superior. Y quería que el yo, en sus tratamientos de sus pacientes, consiguieran congraciar las instancias instintivas subconscientes con la normativa de fuera, con el superior, y formar una especie de armonía o convivencia, aunque no fuera simple pacífica. Luego Carl Jung añadió el inconsciente colectivo y entonces pues se complica la armonización. No solamente que tenemos un pasado personal, que es el inconsciente individual, sino que hay un pasado histórico de la humanidad. Y Carl Jung le llamó conseguir el sí mismo, el en que se unen, en unir todos los componentes en ese sí mismo más maduro. En fin, yo creo que la piedra filosofal no viene a ser ni más ni menos que llegar a la perfección. Claro, claro. Yo tenía preparada una pregunta acá, doctor, que tiene que ver con ¿cómo le diría yo? La existencia de un paralelismo entre la alquimia y las ciencias modernas. Pues un paralelismo, pues sí, se lo podría decir que hay un paralelismo en que los lenguajes son casi incomprensibles. Si se compara un libro de alquimia por primera vez, la tentación es cerrarlo porque no se entiende nada. Si usted abre ahora mismo un libro de física moderno con los últimos avances de la física cuántica y demás, pues yo creo que la actitud es la misma. Se necesita ser un iniciado para comprenderla. El problema es del lenguaje. Y tan incomprensible es uno como otro. Ahora estamos viviendo todas las consecuencias y todos los adelantos técnicos, pero ¿quién entiende? ¿Quién entiende suficientemente bien? ¿Qué proporción de personas entienden la física cuántica? Sí, como decía Richard Feynman, si usted cree que le entiende, no entiende nada. Exactamente. Hubo alguien que digo que sí entiendes que no la entiende.
Muy bien, pues una cosa sí es un problema sí, de lenguajes más que nada. Claro. Además, no han tocado ustedes, y quizá valiera la pena que tocáramos, es el problema de la conciencia. Sí, El por problema favor. de la conciencia. El problema de la conciencia, que ahora, en estos tiempos, se está considerando como una de las claves de la investigación moderna. Tiene su propia ciencia. Yo estuve escuchando el otro día la entrevista que tuvieron con otro profesor. Hablaban de la lucha de los neurólogos por ver de cómo llegar a saltar ese puente entre la ciencia neurológica y el psiquismo. ¿Cómo se producen los pensamientos? ¿Cómo se producen los pensamientos? Verán, yo pienso que con ese enfoque no se podrá llegar, porque lo primario es la conciencia. Todo ser vivo, yo diría más que todo ser, casi toda la materia, pero sobre todo un ser vivo y sobre todo el ser humano, es un conjunto de ciencia, de materia y de información. Hágase haciendo un símil, algo como el hardware y el software de un ordenador. El mejor ordenador del mundo, sin un programa, no sirve para nada. Definitivamente. Pero un programa, si no tiene al ordenador, no se puede manifestar. No puede decir lo que lleva dentro. Pues un poco sí, semejante ocurre. Nosotros somos un programa que se manifiesta en una materia. Como seres vivos necesitamos las dos partes. Pero de ninguna forma el hardware, la materia, podrá crear el programa, sino que el programa se manifestará con la materia, con el ordenador. Muy buen ejemplo. Pero, y ejemplo complicado, Eduardo, lo que nos ha puesto, ¿no? Sí, yo quería aprovechar, profesor, seguramente en lo que nos queda de conversación volveremos a hablar de la conciencia, porque también todo este ejercicio alquímico, según la escuela junguiana, viene a relacionarlo también con la conciencia. Pero yo quiero preguntarle, porque como usted ha estudiado mucho de historia de las religiones, en su libro, a lo largo de su libro, es recurrente, por ejemplo, la cábala y cómo aporta entendimiento también a la alquimia, el simbolismo de diversos mitos y leyendas que usted menciona en su libro. ¿Podría conversarnos un poco sobre esos mitos y leyendas que usted menciona en su libro, la cábala? Inclusive usted analiza dos obras clave como son El Cantar de los Cantares y Fausto. ¿Por qué también eligió estas obras y qué revelan sobre la alquimia? Esto fue un descubrimiento sobre la marcha, digamos, sin saberlo. O sea, algo que no se busca, sino que se encuentra. Cuando yo me leí el Cantar de los Cantares, verán que es el libro más hermoso que tiene la Biblia. Verán que nos conmueve, pero no acabamos de entenderlo, porque nada es como lo que se dice. Habla de un rey y de una reina, pero ni el esposo ni la esposa son ni esposo ni esposa. Todo está en clave. O sea, no se entiende, pero se siente. Es algo así como un espectáculo, como el que ve un cuadro y que le gusta y no sabe por qué. Es decir, entonces resulta que igual que cuando miramos un cuadro o cualquier obra de arte, cada espectador capta lo que
una visión distinta. O sea, dos personas que observan un cuadro o oyen una sinfonía, en realidad cada uno oye una sinfonía y ve un cuadro distinto, porque capta una realidad parcial de él, la que él sabe ver, la que le habla a él. Toda obra de arte dice más que lo que el autor pretende decir. Es decir, habla en realidad el inconsciente de toda la humanidad. Y entonces, en el momento que armonizamos con una determinada parte de esa obra de arte, entonces cuando realmente nos conmueve. Cantar es ante todo, conmueve y deleita por la belleza de su expresión y por todo. El viaje de el Fausto es una cosa, es un libro curiosísimo, porque Goethe en realidad se adelantó a Freud. Y Goethe habló del inconsciente individual mucho antes que lo hiciera Freud, porque el viaje que hace Fausto a la mitología griega en realidad es al inconsciente personal del mismo Goethe. Es decir, que uno, Fausto, digamos, se hunde en las profundidades de su propio ser y así renace un Fausto nuevo. Pues una cosa así. Así que hay que entender. Pero estoy seguro que si usted lee el Fausto, pues sacará conclusiones distintas de las mías. Porque esos libros, esas obras de arte, le hablan a todos. Pero a cada uno les dice una cosa distinta. Doctor, leyendo su libro, no sé por qué razón, me acordé de Aristóteles. Seguramente estoy equivocado, mi mente se fue. Dicho Aristóteles. Sí. Entonces me acordé de el pensamiento condiciona la acción. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué relación hay entre el pensamiento y la acción? Sí. Quería hacer la pregunta. Eso me recuerda una historia real. Descartes. Cuando inició él con su discurso del método de la Edad Moderna, tenía unas relaciones intelectuales muy marcadas con la hija del príncipe del Palatinado, Isabel de Saboya. Y ella le hizo una pregunta. Si todo objeto físico para moverse necesita una fuerza, una pulsión de otro cuerpo físico, ¿cómo puedo yo mover mi brazo cuando yo pienso que quiero moverlo? Y no le encontró respuesta. Descartes no pude contestarle. Pero esto está en relación con la observación que les he dicho antes. Un programa de ordenador sí que enciende la pantalla y saca unas figuras y expresa una realidad. Es decir, en realidad tengamos que hacer que el primus mover de todas las cosas es la propia conciencia. Y el psique, el alma, el espíritu, es lo que queramos llamarle. Esa es la gran pregunta. Pero entendámonos que quien inicia el movimiento es el psique, el alma. Bien. Profesor, le quiero preguntar sobre los 4 elementos clásicos de la alquimia: tierra, agua, aire y fuego. Sí. ¿Y qué interpretación moderna le pudiéramos dar a la luz de lo que usted nos decía al inicio del programa? Bueno, ya no se trata la alquimia de transformar otros metales en oro solamente, sino transformar la conciencia del ser humano. ¿Qué papel juegan esos elementos en la interpretación moderna de la alquimia?
edición moderna en realidad es un símbolo de las cosas hechas y hechas bien, completas. En fin, en realidad es como, era un símbolo de la creación, de la cuaternidad. Fíjense que hay 4 evangelios. En principio habían 3, los 3 primeros. Yo creo que el 4º evangelio se añadió para completar el número 4. El profeta Ezequiel también se basaba en el número 4 en sus visiones de la deidad. Si habrán observado, se habrán fijado que los romanos a los primeros 4 hijos le daban un nombre propio, pero a partir del 4 era el quintus, el sextus, el séntimus. Es decir, que el 4 es como la representación de la creación. Y por tanto, es un símbolo que en la actualidad podemos decir que es la creación de las cosas bien hechas. También es muy parecido en ese sentido al número 7, en el que la creación se hizo también en 7 días. Pero coincide con los 7 planetas que conocían los mesopotámicos. Es decir, todo está interrelacionado, incluso los mitos uno se relacionan con otro. Todo está muy relacionado. Inclusive este programa, que es el 7º laberinto, ¿no? Así es. Han escogido el 7º porque lo han escogido. Exacto, no Porque fue gratuito. comprendan que el 7 es algo de completud, de perfección, de cosa hecha. Exactamente. Pues nos dice algo. O sea, cuando ustedes se ponen el 7º laberinto, piensan que era un buen laberinto. Es un buen laberinto. Es decir, que no se acaba de entender y de encontrar. Bueno. Desde la perspectiva de un alquimista, ¿cómo se establece ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino? ¿O no existe el equilibrio, existe el ser humano? Aquí, los alquimistas utilizan el masculino y el femenino como una representación, como un símbolo. Y utilizan imágenes muy eróticas, pero las imágenes eróticas no son sexuales, ni el masculino ni el femenino. Lo que viene a decir que nuestra personalidad es doble. Que es doble. Y lo que tenemos es que unirlas y producir algo que sea nuevo a partir de la suma de los dos. Claro, qué mejor ejemplo que poner un macho y una hembra y producir un fruto. Esto es un puro símbolo. Lo mismo que el rey y la reina, y simplemente quiere decir que nuestra dualidad hay que superarla y unificarla. Pero yo le diría más, todo no se queda en una dualidad. En realidad, nuestra personalidad íntima es múltiple. Se recordarán que hay un pasaje en el Evangelio de expulsión de demonios en el que a Cristo le dicen, somos legión. Es decir, que aquel desgraciado neurótico al que trataba, eran legión sus personalidades internas, sus demonios interiores. Es decir, que lo fundamental no es el sexo, sino el armonizar lo divergente. Y sublime. En la alquimia a menudo se divide en fases, ¿no? Como el nigredo, el albedo y el rubedo. ¿Cómo se manifiestan estas etapas en el proceso de transformación personal? En realidad, esto no se puede decir en una cosa concreta y demás. En realidad, el proceso de perfección, de transformación personal, digamos, se puede decir que puede ser individual,
todos personalmente en nuestra propia historia vemos que cuando alcanzamos una cierta edad no somos el niño que éramos, pero tampoco hemos dejado de ser el niño. El niño lo llevamos dentro, pero además del niño llevamos muchas cosas encima, a hombros del niño, ¿no? Y hemos llegado a un nivel. En ese sentido, se debe entender estas distintas etapas, sino etapas de nuestra vida que vamos superando y alcanzando un grado de maduración. Y decimos cuando somos mayores, yo si aquello que hice, si fuera ahora, pues hubiera hecho de distinta forma y demás. Pero todos llevamos el niño que llevábamos antes. Y lo mismo ocurre con la humanidad. La humanidad está evolucionando, si tecnológicamente evoluciona con una rapidez que ya no podemos, digamos, seguir apenas. Sin embargo, aunque es mucho más lenta, pero existe una maduración de la personalidad. La personalidad de la época clásica grecorromana es muy distinta de la nuestra. Era una personalidad narcisista, es decir, semejante a nuestra adolescencia actual. Por tanto, los que hacen novelas históricas, escriben novelas históricas y demás, no se puede aplicar nuestra psicología actual a épocas históricas pasadas. Por estos cambios de color, de cambios no es más ni menos que distintas etapas que iba sufriendo el alquimista en su personalidad, cómo iba madurando y siendo cada vez más razonable, más comprensible, más tolerante, etc. Pero no hay una significación precisa que el albedo sea esto y que el juego sea esto. Yo creo que no hay que fijarse en esos detalles, sino en la actitud general. Doctor, desde Barcelona, España, un médico que se llama Samuel Obadía se quedó impresionado con algo que usted dijo al comienzo de la entrevista. Y cuando usted dijo que usted acogió la alquimia como una forma de completar el análisis de un paciente, para completar lo que al final iba a ser el resultado de un examen. Comprender al ser humano en su totalidad. Ahora, ¿cómo llegó a usted a eso? Le pregunta. ¿Qué necesito para llegar a eso? Amar al paciente, quererlo. Si uno quiere, figúrese que tiene a su hijo de paciente o a su mujer de paciente. ¿Qué quiere de ella? No simplemente recoger una lista de síntomas que se encuentran en los libros de texto de medicina, sino saber quién es el que sufre. Y muchas veces basta con que se sientan entendidos para que automáticamente se mejoren. Han sido muchos los enfermos que al terminar la consulta se han despedido con un abrazo. Y era la primera vez que les veía. Es decir, habían mejorado antes de tomar ninguna medicación. Es decir, que el sentirse comprendidos y en cierta forma amados es una forma terapéutica fundamental y básica. Y esa era mi razón de empezar a estudiar todas estas cosas. Fue una necesidad porque un médico cuando tiene una vocación es una necesidad de ayudar fundamental. Esa es mi razón, por lo menos la mía, y por la que yo empecé a preocuparme por estas cosas. Y me da muy buen resultado, ¿eh? Doctor, pero casi que me preguntaría, porque yo lo escucho a usted y efectivamente muchos médicos de su generación
adoptaban la profesión de esa manera como él ha adoptado, pero no sé, tengo la impresión de que pareciera hoy en día que las cosas han cambiado mucho, ¿no? La medicina Sí, se ha tecnificado demasiado, yo siento que sí, el sí, sí. médico se enfoca más en el examen que en el paciente. Eso me lleva a preguntarle, ¿tenemos más alquimistas hoy o menos alquimistas? Nos harían falta más alquimistas. O sea, Mm. más espiritual, no más alquimista, más espíritu alquimista, más espíritu alquimista. Sí, eso que se dan cuenta ustedes desde el otro lado del océano, aquí lo sentimos exactamente igual. Pega un cambio brutal la asistencia médica, debido a la tecnificación sobre todo, a la que- y a una cierta deshumanización que se está creando dentro de la asistencia médica. Al, al estar muchas veces en manos los pacientes de equipos médicos, más que de un médico en particular, hace que ese aspecto íntimo de confianza y de ese saberse entendido y comprendido, pues se va perdiendo. Eso lo estamos notando yo, por lo menos lo estoy notando mucho. Lleva usted razón, sí. Entonces me lleva a preguntar inmediatamente, ¿cómo cree usted que la alquimia puede ayudar a las personas a encontrar un sentido más profundo de propósito y conexión en sus vidas como usted lo ha conseguido? No. Bueno, ahora el ponerse eh, a estudiar, digamos, el pensamiento alquímico, que a mí me ha venido muy bien, porque me ha llenado mi necesidad y mi curiosidad y demás. En realidad ahora la psicología profunda actualmente y sobre todo la nueva rama de la psicología transpersonal, pues está alcanzando unos niveles de comprensión del ser humano muy grandes, ¿no? Ahora, una cosa es todo esto y llevarlo a la práctica, donde muchas veces bueno, yo aquí en España, con la seguridad social que hay prácticamente universal, pues muchas veces pues las necesidades de problemas económicos y mantenimiento de la sanidad y demás hace que muchos de esos desideratum no se puedan cumplir. Pero no creo que sea preciso, digamos, volver a la alquimia como tal, sino traducir como se ha traducido ya la alquimia. Actualmente, cualquier persona de una preparación media que quiera introducirse en todas estas simbologías y todo esto, pues se puede preparar. Hay, hay muchos libros ya sobre psicología profunda que ayudan perfectamente sobre ello. No hay que volver al lenguaje alquímico. Mm. Doctor, es que nos podría indicar, nos podría enriquecer con una experiencia que usted haya tenido en el ejercicio de esto, del ejercicio de la alquimia, como médico sobre todo. Experiencia, ¿no? La experiencia es simplemente es saber escuchar a a los enfermos y saber escucharlos y comprenderlos y ponernos en el lugar de ellos y saber cómo responden. Es ante todo el comprenderlos y que ellos sepan que les has comprendido. Que ellos sepan que les has comprendido. Es decir, que te has puesto en su lugar. Y en ese momento ya, con eso ya es, digamos, casos, yo serían miles, pues, todos mis casos, cada vez que lo veo, mi actitud es siempre la misma. Aquí, en realidad, he cambiado de mi modo de escuchante, pero no. Pero los pacientes han sido los mismos, los que se han dado cuenta de que quien les estaba hablando les estaba escuchando, nada más.
Doctor, ese proceso de transformación alquímica, por supuesto, está vinculado también a los sueños, meditación, y me hacen una pregunta que me pidieron que se le hiciera a usted. Me dicen, ¿está bien obtener 6 monedas de plata y una de oro a través de un sueño? ¿Obtener qué? ¿O obtener 6 monedas de plata y una de oro a través de un sueño? Como la simbología de ese sueño, 6 monedas de plata por una de oro en un sueño. Pues ahora de momento así de sopetón, y yo no estoy para interpretar muchos sueños, pero siempre da lugar a pensar que la completitud está en el número 7. Y hasta que nos alcanza la 7ª moneda, no se alcanza el oro. Así es la primera impresión que me da a mí de la interpretación, que las 6 monedas de plata han sido el camino, pero hasta que no se ha llegado a la de oro, la última, a la 7ª, no se ha llegado a la completitud. Buenísimo. El estudio de los sueños, en realidad es interesantísimo, porque es la única ventana por la que podemos llegar al inconsciente colectivo. Si uno se detiene lo que pasa es que los sueños se olvidan enseguida, pero si uno está soñando y se despierta y que todavía tiene vívido su sueño, se puede ponerse, a veces, yo así lo hago a veces, a pensar en el sueño y por qué lo he tenido, a qué problemas ha debido, a qué tal. Y ahí sí que se ven una serie de explicaciones y motivaciones en el que, aunque se mezclan las cosas, las personas, las caras, sin embargo todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Y ahí hay que hacer el estudio de los sueños, y además ha tenido un prestigio enorme. Todos los profetas, digamos, interpretaban los sueños, ¿no? Muchos profetas interpretaban los sueños, ¿no? San José se enteró de la revelación de Dios sobre la virginidad con un sueño, y así muchísimos más que se podrían decir. Es decir, por los sueños nos habla no solo en nuestro inconsciente individual, sino el inconsciente de la humanidad. Por tanto, es una buena práctica de todos, de que examinar los propios sueños antes de que se olviden. Interesante. Doctor, en términos de desarrollo espiritual, ¿se pueden encontrar diferencias o similitudes entre la alquimia y las tradiciones orientales como el taoísmo, el yoga, la meditación? Claro que sí, claro que sí, claro que se pueden hacer analogas, cada cual dentro de su propia cultura. La alquimia tiene más bien desarrollo en las culturas de Oriente Medio, pero el yoga y todas estas cosas alcanzan lo mismo. Y además es sorprendente ver que cuando hablamos de arquetipos, y arquetipos son las imágenes, se llaman las imágenes del inconsciente colectivo, se verá que no hay diferencia de civilizaciones. O sea, Santa Teresa, explicando sus estados místicos, utiliza un lenguaje muy similar al que sabemos que utilizaban los chamanes siberianos. Y no había ninguna relación mínima entre ellos. La iniciación de por ejemplo, los brujos mexicanos, pues son muy semejantes con el sueño de Jacob en la Biblia, con la lucha con el ángel. Es decir, que no hablemos de alquimia y de yoga ni demás.
son métodos distintos para una misma postura humana de llegar a la perfección, al mayor conocimiento de uno mismo. Pero son caminos similares que llevan al mismo sitio. Tomando en consideración el contexto de lo que hemos conversado aquí en el día de hoy, donde esa transformación en oro es prácticamente el contacto con la sabiduría, le pregunto qué papel cree usted que jugará la alquimia en la evolución de la conciencia humana, sabiendo el contexto en el que tratamos aquí el tema de la alquimia. Los conocimientos que transmitía la alquimia se quedaron, digamos, sin prácticamente desarrollo. Eran propios de una cultura, sobre todo egipcia, también mesopotámica, pero sobre todo egipcia. Fíjense que la concepción egipcia de la naturaleza humana, del psiquismo, no habían solo dos personas en el psiquismo, había más de dos. Eso digamos que se quedó como cristalizado, secreto, sin un desarrollo propio por las presiones externas, que ahora se han destapado y ahora se pueden ver y ahora se pueden estudiar, se pueden hacer, pero que tuvo un momento de gran desarrollo, sobre todo en Egipto, y que luego tristemente pues quedó en un subsuelo de toda nuestra cultura occidental, pero que no desapareció. Las catedrales tenían una base en el pensamiento alquímico y es enorme, ¿no? Y no sé si conocerá la secta de los Rosacruces, por ejemplo, que fueron uno de los últimos continuadores del pensamiento hermético. Fueron contemporáneos de Descartes y pretendieron buscar una solución a la crisis europea. Al final salió triunfante el racionalismo, pero ellos proporcionaban una solución, una salida interior. No han tenido un desarrollo, se ha quedado como cristalizado. Eso sí. Muy bien. Bueno, no nos dio chance de hablar de Hermes Trismegisto, pero bueno, yo sé que en el futuro vamos a volver a coincidir, profesor. Llegamos al final de esta enriquecedora conversación con usted y queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento por darnos su tiempo, su visión y conocimiento sobre el espíritu de la alquimia. Sus palabras a mí particularmente me han guiado a través de los laberintos de esta sabiduría ancestral que aún sigue hoy iluminando nuestro camino hacia la transformación personal y el entendimiento del universo. Y esperamos que esta conversación haya despertado en todos nuestros oyentes preguntas y el deseo de indagar más en este fascinante tema. Recuerden que la alquimia no solo transforma metales, sino también corazones y mente. Así es. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que nos ha dado. Encantado de haberles conocido y de haber mantenido una primera relación con ustedes. Así es. Muchas gracias por haberse acordado de mí. Un fuerte abrazo, Muchas gracias, doctor. profesor. Tengo con usted